Es curioso como al ver una película como Spider-Verse nos podemos saltear cosas importantes para la trama y la historia de la película. Por ejemplo, para que no tengan que volver a sus recuerdos de sus clases de inglés en el secundario, esta es una historia victoriana sobre un chico pobre y huérfano, que crece rodeado de personas esperando algo de él. Una de las primeras cosas que le pasa al protagonista de esta historia es ayudar a un delincuente a escapar de la policía, y luego este termina devolviéndole el favor. Pero el tema principal del libro es mostrar cómo su protagonista aprende de los errores de sus mentores y consigue éxito y fracasos a su manera. Y es una combinación de todos. Estos mentores son muy distintos. Uno es el susodicho delincuente, otra es una mujer adinerada pero deprimida, otro un loco con esquizofrenia. La idea de las grandes expectativas viene de que estos mentores ven a este protagonista como la oportunidad de que no termine como ellos. Por eso es que lo ayudan. Ahora, ¿dónde es que aparece en Spider-Verse? En esa escena que muestra cómo Miles está abrumado por su nueva escuela. Él también tiene varios mentores, sus padres, su tío, maestros, y Miles está conformado de todo eso junto. Desde escenas donde la profesora se da cuenta que quiso fallar a propósito, demostrándole que tiene un potencial más alto y no lo tiene que desperdiciar, hasta la de su tío que le hace entender que él elige sus propias decisiones, además de una lección de Reese. Hasta los confrontamientos con su padre, que se esfuerza y mete presión porque no quiere que cometa sus mismos errores. Miles ya tiene mentores, pero el tema que tiene ser un adolescente es que solo ve ese lado bueno de estas personas. Sus lecciones vienen de sabiduría y lo forman para hacer lo que él quiere alcanzar. No es hasta que se vuelve un héroe que sabe en qué tiene miedo en convertirse. Para el que no la conozca, la trama de Spider-Verse es un grupo de personajes que se cruzan para salvar cada uno de sus mundos. En cada universo hay un Spider-Man, hasta en el de Miles, y por circunstancias este tiene que ayudar a los demás Spider-Mans a volver a sus universos y detener a Kingpin. Miles interactúa con muchas versiones de Spider-Man en sus peores momentos. El principal es Peter Parker. Vean, un personaje como Spider-Man es básico. Muchas historias se definen por conflicto rutinario más un villano nuevo. Las adaptaciones del personaje son así. Peter Parker en la secundaria intentando ser un vengador. Y está el buitre. Peter Parker quiere descubrir qué le pasó a sus padres y está Electro. Peter tiene depresión, lo de siempre. Pero en los cómics se empiezan a preguntar qué hay por detrás, o mejor dicho, adelante. Se empiezan a hacer historias de Spider-Mans mayores, los cuales traen más problemas, al no poder caer en la estructura básica del villano y el problema cotidiano. Tienen que ingeniárselas más, pero esto lleva al sufrimiento del personaje. Este Peter Parker es el conjunto de todas esas historias. Acá Peter perdió a su tía, se divorció de Mary Jane, además de que está perdiendo el entusiasmo. Él con Miles tiene el vínculo más cercano. Peter ve en él ese fuego que tenía y la voluntad de ayudar que tiene Spider-Man, pero también nota que es distinto. Pero en el contexto de la película, él es solo otra versión. Este es un filme bueno, se defiende, pero pierde mucho comparándola con la segunda. El final de esta es que Miles logra dar rumbo a su vida, influenciado por todos sus mentores. Cosas como la muerte de su tío le enseñó que tiene que ser individual y defender sus creencias, además de que existen grises en el mundo, una lección que lo termina definiendo. Así llega la segunda parte. Allí Miles ganó experiencia y está viviendo lo que vive Peter Parker en sus historias tradicionales, los villanos, balancear su vida con su trabajo de Spider-Man, lo típico de una historia de personaje. Poco a poco deja de ser Miles Morales y se vuelve el estereotipo de su origen. Eso hasta que se lo rompen. No solo el villano de su película, sino su amiga Gwen, irónicamente trabajando para una sociedad de hombres arañas, interrumpe a Miles cumpliendo ese rol. Gwen lo involucra indirectamente en una seguidilla de escenas que van a cambiar la perspectiva de Miles. Esto todos se la saben, el momento de la sociedad araña, donde le cuentan sobre los eventos canon y básicamente le dicen que le van a dejar morir al padre. En general, este tipo de historias necesitan esos disparadores. Es una base de la escritura matar al mentor, y Miles ya pasó por eso, entonces ¿por qué no puede intentar evitarlo? Lo introducen a todo este sistema y lo obligan a quedarse en él. Miles obviamente se ofende de que sus amigos están ahí para ayudarlo a procesar la muerte antes que a detenerla. Especialmente porque Miles en la anterior película fue el que los ayudó a ellos con sus problemas personales. No está más que decir que hay una implicación en toda esta historia. Miles es un personaje negro, latino y negro para ser exacto, el cual lo están metiendo por fuerza y sin que él quiera en un sistema que busca que él sufra.
y se justifica con que él nació dentro de él. Estaba destinado a pasar por todo esto, al menos eso le dicen. Esto tiene su similitud a la realidad de las personas afroamericanas. Naciste en un país que busca tirarte abajo sistemáticamente y no tenés forma de escapar, y como hay tantísima gente que cayó en esa misma trampa, tiene que ser la norma. No sorprende quién es el único que lo ayuda a escapar. Al final es hipocresía. Spider-Man salva a personas, pero le piden a Miles que no salve a su padre. Y esto se vuelve mucho más claro cuando se revela que Miles es una anomalía, porque su araña no estaba destinada para él. De nuevo, es hacer un simbolismo de rechazo que existe a la gente negra, tanto en la sociedad como en la cultura de los superhéroes. Miles ya pasó por esa lección, ya sabe qué persona quiere ser, y ahora tiene que demostrarlo. Ya salvó a alguien que estaba destinado a morir, y a pesar de tanta gente diciéndole que no, él sigue siendo Spider-Man, porque no se rinde. La idea de estos personajes es que pudo haber sido cualquiera. El personaje de Peter Parker se hizo para crear una imagen global, que todos los chicos como él podían ser héroes, si tenían una moral acorde y se mantenían en sus principios. Por eso sonríe Peter cuando Miles se escapa, porque sabe que a pesar de ser una anomalía, es el más Spider-Man de toda esa sociedad. Lo mismo pasa con Gwen, su problema en la película es el vínculo con su padre y con ella misma. Se da a entender que era una persona reservada. Será que las pocas veces donde se abrió fue con Peter, con Miles y con su padre, y mira cómo terminaron las tres. Pero al final de la película ella entiende que aún tiene tiempo para reconciliarse, no puede dejar que se muera o abandonarlo para siempre. De nuevo, es romper ese sistema. En el caso de Gwen, es un trauma generacional. Ella no sentía que podía hablar con su padre, tuvo una experiencia traumática y pudo solucionarlo. La película se llena de mensajes con los personajes principales. Imagino que la tercera va a ser Miles viendo lo que se pudo convertir y mejorando como héroe. Todo arma una versión del personaje muy rica, que supera las anteriores representaciones de Spider-Man. Pero ese es el tema, es solo una versión. Ok, con el título de este video seguro se enojaron varios y déjenme explicar. Miles Morales es una versión, un personaje derivado de otro que generalmente cambia su identidad y eso. No es exactamente ayuda, Netflix me compró, pero más un origen distinto, con el objetivo de contar otra historia. Miles Morales es así, permite ver a otro grupo social manteniendo las bases de Spider-Man. Otro caso que dije fue Namor de Pantera Negra, que es ver otra versión del personaje, un rey de un pueblo oculto, y sirve para crear paralelos y una historia. El problema es que los cómics de Miles Morales no son de la misma calidad que las películas. Muchos son copias de historias de Peter Parker, y la primera película más que nada se centra en estas distintas versiones del personaje con Miles como protagonista. Al hacer estas historias amplía mucho los límites de los personajes. Traer una versión de Peter con depresión le da mucho dinamismo y permite darle desarrollo. Lo mismo para Gwen en la segunda, pero es a cierta parte del fandom que le cuesta mucho entenderlo. Hace poco salió una nueva discusión con cómo se representaba a Peter en los Ultimate Spider-Man, los cómics. Allí la gente estaba descontenta con la trama, diciendo que era muy negativa hacia Peter, y en cambio celebraron otro ejemplar de este año, diciendo que era un tratamiento respetuoso del personaje. Acá es bastante parecido al Peter que vemos en Across the Spider-Verse, con una hija, casado y feliz. Pero ahora, ¿ese Peter es interesante de ver? No, para nada, porque el protagonista es Miles. Ese Peter era interesante en el anterior, cuando estaba de mentor, y reordenando su vida, inspirado por Miles, lo que lo lleva a su estado actual. Los fanáticos se sienten tan apegados a los personajes que las dificultades por las que pasan se sienten propias, entonces les duele mucho más. Por eso sacaron apoyo a esos cómics negativos hacia Peter Parker y dejaron esa trama a la mitad. No les dieron tiempo de armar un conflicto y hacer una resolución al cómic, porque lloraron con los problemas de un personaje ficticio. A la gente de los cómics se le da igual Miles porque no tuvo una historia como la tiene ahora con las películas. El personaje tuvo una muy buena representación y está terminando un arco. Esa es la gracia de los personajes, ver un viaje, momentos altos y bajos. Si van a lloriquear en el momento bajo, y por eso la empresa no sigue con la historia, se están autosaboteando de ver los momentos altos. No, porque esto ya me tiene cansado. ¿Qué les cambia? En serio, ¿qué les cambia ver un dibujo del tipo este, así feliz, hecho por un dibujante seguramente explotado? Se están confundiendo gratificación y ciclo de personajes con éxitos propios. Que Spider-Man esté feliz todo el tiempo no te va a hacer feliz a vos. No es un 1 a 1, es más un 30-70. Una historia de Spider-Man te puede motivar, te puede alegrar y darte a entender que tenés que seguir adelante.
Ver al personaje mantenerse en pie en los peores momentos es su filosofía, es por lo que te gusta tanto esta saga, y criticar esos malos momentos es hacer lo contrario. Vos también te tenés que levantar y seguir, vos tenés que aceptar los peores momentos y no rendirte. Vos tenés que tomar inspiración de estas historias e implementar esa mentalidad en tu vida. Evitar esos problemas, tanto en la ficción como en la realidad, está hiriendo al personaje y a vos.